En el anterior video habíamos visto cómo utilizar el estadístico chi cuadrado cuando queríamos hacer una inferencia acerca de la asociación o la dependencia entre dos variables cualitativas. A continuación vamos a iniciar con la estadística inferencial en el cual vamos a contrastar variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿Bien? Pero para ello es importante, en primer término, hablar acerca de lo que es la normalidad. La normalidad va a ser entendida como la distribución simétrica entre los datos. Ahora vamos a utilizar un gráfico y eso nos va a ayudar a explicar la normalidad. ¿Cómo calculamos la normalidad? Tenemos dos estrategias, la estrategia gráfica y la estrategia por vía de contraste de hipótesis. Por ejemplo, quiero saber si la variable edad es normal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir al menú Analizar, Estadísticos descriptivos y voy a ingresar al menú Explorar. Paso a la variable edad, ingreso dentro del menú que dice Estadísticos. Bueno, me va a calcular al 95% de probabilidad. Dentro del menú Gráficos, yo le puedo pedir que me calcule el histograma y le puedo pedir que me calcule gráficos de normalidad con pruebas. Doy en Continuar y Aceptar. Bien, en este caso, acá está mi prueba de normalidad. Tenemos dos tipos de pruebas de normalidad. El estadístico de Kolmogorov-Smirnov y el estadístico de Shapiro-Wilk. ¿Cuándo utilizo uno y cuándo utilizo otro? Shapiro-Wilk lo vamos a utilizar cuando la muestra sea menor a 50 casos. Muestras mayores a 50 casos, vamos a utilizar Kolmogorov-Smirnov. En este caso, veo el nivel de significación y el nivel de significación es 0,200. Como habíamos dicho ya en el anterior video, siempre consideramos la regla. Si el nivel de significación es menor a 0,05, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula de la prueba de normalidad? La hipótesis nula es no existen diferencias. Pero no existen diferencias con qué? No existen diferencias con la distribución normal. ¿Y cuál es la distribución normal? Acá tenemos un gráfico. Este es un gráfico que nos muestra cómo se distribuyen las edades de las personas. Voy a hacer un doble clic sobre este gráfico. Y fíjense acá existe un gráfico con una representación. Esta es la distribución normal, ¿bien? Que es la campana de Gauss. Entonces, la distribución normal de una variable, la distribución teórica, debería seguir esta línea. Hace un momento en la prueba, o en el anterior video, mejor dicho, en la prueba chi cuadrado, habíamos visto que había una frecuencia observada y una frecuencia esperada. La frecuencia esperada es la teórica y la observada es los datos que hemos obtenido. En este caso ocurre lo mismo. La frecuencia que tendría que seguir teórica seguiría esta línea para que sea una distribución normal. Y la observada es la que está conformada por los gráficos o las barras del gráfico. Entonces, fíjense que no hay mucha diferencia. El gráfico sigue una distribución similar a la normal. Por eso es que acá la prueba de hipótesis nos dice que no existe diferencias. No existe diferencias entre la distribución observada con la distribución teóricamente esperada. ¿Cuál sería la conclusión de esta prueba de hipótesis? Que la variable edad tiene una distribución normal. ¿Por qué es tan importante analizar la normalidad de los datos? Porque cuando la distribución es de tipo normal, se presume que el parámetro media y el parámetro desviación típica son representativos de la población. Entonces, voy a poder utilizar las pruebas de hipótesis de tipo paramétricas. En caso de tener una distribución no normal, eh, vamos a ver un ejemplo. No sé si tenemos alguna variable que tenga una distribución no normal. Por ejemplo, vamos a ir a explorar y en este caso vamos a pedir, a ver, inteligencia. Vamos a pedirle igual que nos haga gráficos de pruebas de normalidad, el histograma, continuar, aceptar.
A ver, la variable iguales, no, tiene una distribución normal. Miren, sigue una distribución similar a la campana de Gauss. Pero si hubiésemos tenido, voy a aprovechar esto, por ejemplo, si hubiésemos tenido una distribución con una asimetría, como en este caso, sería una variable no normal. Y en ese caso, la media y la desviación típica probablemente no serían representativos de la población. Y en ese caso tendríamos que utilizar estadísticos no paramétricos. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Eso sería todo en relación a la prueba de normalidad. Me estaba olvidando. Esta es una de las pruebas gráficas. Sin embargo, existen otras. Por ejemplo, este es un gráfico, el QQ. Cuando una variable es normal, esta sería la línea de la frecuencia esperada y esto sería lo observado. Fíjense que en algunos casos los puntitos se alejan de la línea. En cuanto más cerca se encuentren los puntos de la línea, la distribución es de tipo normal. Este otro gráfico no lo vamos a analizar. Este es el gráfico de caja y bigotes. Esta línea que está aquí representa la mediana. Entonces eso quiere decir que el 50% de la muestra se encuentra por arriba de la línea y el 50% se encuentra por debajo de la línea. Este sería el percentil 25, este el 50, este el 75. Bien, como ven, la proporción de los bigotitos arriba, a esto se le llama los bigotes. La proporción del bigote inferior y el bigote superior no es muy lejana. Si es que uno de los bigotes es demasiado alargado, si vale el término, estaría indicando que no hay una simetría dentro de la distribución. En este caso, la distribución tiene una leve asimetría porque fíjense que hay más datos acumulados en este sector que en este otro. Sin embargo, esta asimetría no es tan pronunciada y por tanto la campana sigue teniendo una distribución simétrica. Les decía hacia el principio del video que existen dos métodos para analizar la normalidad de los datos. Las pruebas gráficas, que son estas que les había dicho. Este es el gráfico de tallo y hojas. Como ven, igual tiene una distribución que parece simétrica, parecida a esta. En realidad es la misma distribución, solo que a través de otro gráfico. Entonces, gráficamente vemos que hay una distribución relativamente simétrica y además con el contraste de hipótesis lo ratificamos. Esas son las dos estrategias que utilizamos para la determinación de la normalidad de los datos. Y con eso concluimos este video.